¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Antes de ir al pasaje en esta tarde, pensemos quién es Jesucristo para nosotros. El Señor Jesús le preguntó allá en Cesarea de Filipo a sus discípulos quién pensaban ellos que era Él. Y esa respuesta a esa pregunta, que nos debemos tomar con mucha seriedad, es la que divide a la humanidad en dos. Si Jesucristo es tu Salvador, tu Señor, tú eres un hijo de Dios. Si Jesucristo no lo es, si Jesucristo no es tu Señor, no es tu Salvador, si no le conoces, no le has visto, no le adoras, te espera el castigo eterno, como hemos escuchado hace un rato en la predicación del Evangelio. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2 vamos a encontrar la historia de unas personas que recibieron un llamado de Dios. Recibieron un llamado de Dios y respondieron. Un llamado de Dios que los llevó a adorar a Dios. El mensaje se llama Adora al Rey. Vamos a Mateo capítulo 2. Versículo 1. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Debemos entender el contexto de este pasaje para poder entender a cabalidad qué es lo que hicieron los magos. Seguramente vos y yo nos preguntamos muchas veces, sobre todo de chicos, ¿quiénes fueron estos magos? ¿Quiénes eran estos magos que todos los 6 de enero recordamos y hacemos regalitos a nuestros hijos o hemos recibido regalitos cuando éramos chicos? Lo cierto es que la Biblia nos dice muchas cosas con respecto a los magos, pero también hay muchas cosas que la gente ha agregado a lo largo del tiempo y por ejemplo, le dicen los reyes magos. La Biblia no dice que fueran reyes, por ahí lo eran. No vamos a abundar en ese aspecto de la información en esta tarde, pero yo quiero, para que se entienda el contexto, dar algunos detalles con respecto a las personas que aparecen, que se nombran en este pasaje. Los primeros ahí son los magos. Los magos eran una tribu sacerdotal de los medos. Ustedes recuerdan los medos y los persas que estuvieron en el imperio medo-persa. Y una parte de ellos se dedicaban al estudio, a la investigación. Ustedes recuerdan que estuvieron presentes, por ejemplo, entre los babilonios. Ustedes recuerdan que estuvieron después en el imperio medo-persa. Ustedes recuerdan que Daniel, el profeta Daniel, fue hecho jefe de los magos, porque eran los sabios los que conocían, investigaban y con el paso del tiempo fueron llegando a ser tan poderosos que eran aquellos que enseñaban a los que iban a ser reyes y constituían reyes. Nadie llegaba a ser rey allí en el imperio persa sin la intervención de los magos, y eran tan poderosos que el rey Darío en el capítulo 6 de Daniel se ve atado de pies y manos porque había dado una orden y no podía contradecirse, porque había una ley más grande que él, que era la ley de los medos y los persas. Esa es la ley de los magos. De los descendientes de aquellos magos de la época de Daniel, seguramente estaban estos magos que sabían por las profecías de Daniel que habría de venir el Mesías hebreo, el Salvador del mundo. Los judíos habían hecho suficiente impacto en aquella tierra como para que ellos estuvieran, si realmente entendieron lo que les habían explicado, esperando al Salvador. Seguramente había otros que se fueron por otro lado, ¿no? Y vemos magos que eran malos. Pero no era el sentido de mago como hoy en día imaginamos un mago, ¿no? Un hechicero. No, eran más vale gente de estudio. Y estos en particular seguramente estaban esperando también al Mesías. Pero también se nombra allí a Herodes, Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un hombre que vivió para ser el rey de los judíos. Él hizo desde su juventud muchas cosas para poder llegar a ser el rey de los judíos. Él no era judío siquiera, él era idumeo, era edomita, descendiente de los edomitas, y hizo un viaje a Roma y se movió políticamente hábilmente y tenía habilidad para la política y llegó a recibir el título de rey de los judíos y vivió toda su vida para conservar ese título. Tal era el celo y el miedo que él tenía de que le sacaran ese título, que mandó matar a muchas personas, mandó matar a familiares de su esposa, a su esposa, a 3 de sus hijos. Y finalmente, cuando estaba por morir, él se retiró a Jericó y dijo, bueno, tomen a los principales de Jerusalén y pónganlos presos, porque yo sé que el día que yo me muera, nadie va a llorar en Jerusalén. Entonces, cuando yo me muera, maten a todos estos principales de los judíos para que alguien llore en Jerusalén. Así de perverso era este hombre que, aún estando con un pie en la tumba, como decimos nosotros, porque acá tenía cerca de unos 70 años, y murió pocos meses después de este episodio que acabamos de leer, él manda a matar a todos los niños menores de 2 años porque los veía como una amenaza a lo que él quería con todo su corazón, lo que era su Dios, que era el ser el rey de los judíos. Pero también hay un tercer grupo de personas que son los sacerdotes, los escribas, aquellos que estudiaban la Biblia, y este grupo de personas es consultado por el rey Herodes cuando estos magos llegan a Jerusalén y le preguntan ¿dónde van a ser el Mesías, el Salvador? Y le contestan con Miqueas capítulo 5 en Belén.
Esto no era ningún misterio, lo vemos luego en Juan 7:42, que la gente sabía que el Mesías habría de venir de Belén, de la ciudad de David. Dicen, ¿cómo es? Si es Galileo este, no es de Belén y de la casa de David va a venir el Salvador. La gente sabía. Ahora podríamos poner otros grupos de personas, por ejemplo, la gente común. Dice que ellos fueron por Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? Pero vemos que el pasaje nos dice que ellos salen de la presencia de Herodes. Herodes hipócritamente les dice, bueno, vayan, averigüen y díganme, vuelvan, díganme, así yo voy también y le adoro, cuando en realidad lo que quería era matarlo. Y ellos no vuelven porque les avisan en sueños de que vuelvan por otro camino, ¿verdad? Pero no vemos un montón de gente saliendo de Jerusalén. No vemos a todo el pueblo yendo con estos magos a Belén, buscando al Mesías. No vemos a la clase sacerdotal, que era la que tenía lo era la Biblia hasta ese momento en sus manos y sabían Miqueas capítulo 5 de memoria, saliendo a buscar al Mesías. Había una indiferencia. O sea, vemos más o menos, por lo menos 3 grupos de personas: aquellos que son iluminados por la palabra de Dios y responden, aquellos que se oponen abiertamente y no quieren ceder su corazón a Dios, como Herodes, y aquellos que son indiferentes, como los sacerdotes. Pero dice que los magos llegan, versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Cuál fue la estrella? Evidentemente no podía ser una estrella, un astro, porque ningún astro podría estar tan cerca nuestro, nos moriríamos quemados. Ni podría pararse encima de una casa y señalar una casa. Lo más probable, lo más lógico es pensar que era la gloria de Dios. Ustedes recuerdan que allí en Lucas capítulo 2, cuando nace el Señor Jesús, se aparece las huestes celestiales a los pastores y el cielo se ilumina y les anuncian. Y dicen los pastores, vamos a ver esto que ha sucedido. Y van y encuentran al niño en el pesebre con su madre María. Y ese brillo que ellos vieron aquella noche probablemente haya sido, digo yo, pienso, probablemente el mismo brillo que vieron los magos. Lo cierto es que ellos vieron ese brillo, lo asociaron, tenían también el conocimiento de lo que había dicho el profeta Daniel y estaban esperando ese Mesías. Y cuando ven ese brillo, dicen, esta es la señal, y lo van a buscar. Ahora, para nosotros hoy en día, no sé de dónde vienen ustedes hasta la iglesia, por ahí vengan de mucho más lejos, más cerca, pero tenemos que entender el viaje que esta gente hizo. Estos magos recorrieron unos 1.600 kilómetros para llegar hasta Jerusalén. Es como ir de acá a Bariloche o de acá a Florianópolis, y no había rutas ni medios de transporte adecuados, los caminos eran malos, así que les llevó bastante tiempo llegar. No sabemos cuántos eran, no dice que fueran 3. Fueron 3 los regalos que le dieron, ¿no? Pero no sabemos que eran más de uno, y esto es importante a los fines del mensaje. Saber que la Biblia nos aclara que eran más de uno. Pero lo cierto es que ellos ven, y en base a la revelación que tienen de Dios, obedecen. Y cuando llegan a Jerusalén, no está el brillo ahí, esa gloria señalándoles el camino, y ellos empiezan a preguntar valientemente, porque Herodes sabía que era bravo. Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No se avergüenzan de preguntar por el Salvador. Y cuando la gente los escucha, empieza a haber un murmullo entre la ciudad, pero ninguno va con ellos luego, ¿no? Y ellos salen de allí y nuevamente esa gloria aparece y los lleva y señala la casa donde está el niño. Y dice que esta estrella, este brillo, este aster, como dice la Biblia en el original, llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ya no está en el pesebre, ha pasado tiempo, probablemente más de 40 días, porque cuando ellos van al templo, ¿se acuerdan que ofrecieron José y María? Ofrecieron unos palominos
que eran la ofrenda de los pobres, no podían ofrecer un cordero por la purificación de María. Si ellos hubieran ya recibido la visita de los magos, ¿qué les regalaron los magos? Oro, incienso y mirra, lo cual tenía mucho valor. Hubieran ofrecido un cordero. Así que, además, no estaba en el pesebre, dice que entraron en una casa. Quizás el niño Jesús ya fuera un niño de 1 año. Herodes, para asegurarse, manda a matar a todos los niños menores de 2. Y dice que vieron al niño con su madre María. Siempre que la Biblia habla de Jesús y María, nombra primero a Jesús, porque Jesús es el importante, no María. Cuando ustedes entran en una casa y ven a una mujer con su hijo, lo más probable que digan, vi a la mamá con su hijo. Pero no en este caso. Cada vez que la Biblia habla de Jesús y María, dice el niño y su madre. C.S. Lewis tiene un libro de las Crónicas de Narnia que se llama El caballo y su niño. Una cosa así, el caballo y su muchacho. A propósito, porque el principal es el caballo, no el muchacho, en ese libro. De esta manera también acá dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ahí la palabra es proscuneo, es una palabra que habla de que ellos se pusieron a los pies de Jesús, como una actitud de adoración. Le besaron. No dice que adoraron a María y al niño, ni al niño y a María, adoraron al niño. Ahora vos pensá, usá tu cabecita un poquito para pensar en esto. Están postrándose a los pies de un niño pequeño para adorarle. La Biblia no permite que se adore a nadie que no sea Dios. Los ángeles nunca recibieron adoración ni permitieron recibir adoración. Solamente adora, le dicen, por ejemplo, a Juan, a Dios. Pero estos hombres se postran y adoran. La actitud es de besar los pies de un niño. Ese niño es Dios hecho hombre y merece ser adorado. Y se llena su corazón de gozo como resultado de haberle encontrado. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron incienso, dice, le ofrecieron presentes, y dice, abriendo sus tesoros. Abriendo sus tesoros. El tema es la adoración. Y estos magos adoraron. ¿Qué hicieron? Abrieron sus tesoros. Le dieron de aquello que era valioso para ellos, aquello que tenían preparado para darle. Y le dieron oro, incienso y mirra, que todos los teólogos coinciden en considerar que habla el oro de la realeza del Señor, el incienso de su divinidad y la mirra de su humanidad. El tema, como decía, es la adoración. Y vamos a ir viendo algo acerca de la adoración y vamos a pensar en los magos a medida que compartamos esto. En lo que hicieron los magos, y vamos a darnos cuenta de que los magos realmente adoraron y vamos a sacar conclusiones para nuestra vida. ¿Qué es adorar? ¿Qué es lo que hicieron los magos en aquel día? Yo podría preguntarles, ¿cuál fue el primer regalo que hicieron los magos? ¿Fue el oro? ¿Fue el incienso? ¿Fue la mirra? El primer regalo fue su adoración. ¿Qué es adorar? John Stott dice en el libro La predicación puente entre dos mundos, la define así. Toda la adoración es una respuesta inteligente, acordate esta palabra, respuesta, inteligente y amorosa a la revelación de Dios, que es, porque es la adoración de su nombre. Repito, toda la adoración es una respuesta inteligente y amorosa a la revelación de Dios, porque es la adoración
de su nombre. John MacArthur tiene otra definición en su libro Adorar, la máxima prioridad, y dice: adorar es la respuesta, de vuelta, respuesta más íntima de nuestro ser por todo lo que Dios es, la cual se expresa en alabanza a Dios a través de nuestras actitudes, acciones, pensamientos y palabras, basadas en la verdad de Dios, tal como Él la ha revelado. O sea, hay elementos comunes en estas dos definiciones. Adorar es una respuesta íntima, pensada y sentida a lo que Dios nos ha revelado. Y lo que Dios nos ha revelado es nada más y nada menos que lo más valioso que nos puede revelar, Él mismo. Dios mismo está revelado en la Escritura y ha sido bueno el Señor en darse a conocer para mostrarnos lo más valioso que existe en todo el universo, que es Él mismo. La consideración que nosotros tengamos de Dios nos va a definir. Tozer dice que la idea que nosotros tengamos de Dios, el concepto que nosotros tengamos de Dios, nos va a definir quiénes somos nosotros. Puede ser que nosotros lo veamos precioso y eso nos movilice, como hizo con los magos, para vencer las barreras que haya que vencer, jugarse la cabeza delante de Herodes, dar de nuestros tesoros, sentir gozo por haber encontrado al Salvador. O puede ser que seamos rebeldes a la revelación y seamos como Herodes: no, yo quiero seguir siendo el rey de mi vida. O seamos insensibles y con la Biblia en nuestras manos no le adoremos. Dios se ha revelado y Dios busca, dice el Señor en Juan capítulo 4, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Podemos, cada uno de nosotros, cometer errores al adorar. Cualquier persona, digamos, del mundo puede cometer errores al adorar. Puede adorar a otros dioses, puede adorar en forma errónea, ponerse una imagen, como dice Isaías, hacer una talla de madera y adorarla. Podés adorar al Dios verdadero, según lo que dice la palabra de Dios incluso, pero bajo mi concepto personal, con mis agregados, tomando la Biblia, bueno, tomo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta, y en eso podríamos poner el ejemplo de los fariseos, el ejemplo del rey Saúl, cuando no esperó que viniera Samuel y ofreció él el sacrificio y fue desechado. El ejemplo de Usa, aquel hombre que tocó el arca, que no tenían que tocar el arca, tocó el arca porque se estaba por caer y murió. Pero hay una cuarta forma de error, de defecto al adorar. Y esa cuarta forma es aún más sutil. Es adorar al Dios verdadero en la forma correcta, pero con una actitud equivocada. Adorar al Dios verdadero en la forma correcta, pero con una actitud equivocada. Con parte de mi ser, no con todo mi ser. Y la pregunta es, ¿cómo estoy adorando al Señor? La adoración debe ser algo que debe salir de nuestro corazón, como una respuesta a lo que Dios es, tal cual Dios nos lo ha revelado en su palabra. Y es algo que rebosa. Es como una copa que se llena hasta el borde y empieza a derramarse. Dice el Salmo 45:1 que el salmista dice: mi corazón, lo voy a leer para no decirlo mal. Salmo 45:1 dice que rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto,
Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Está hablando de Jesús. Está hablando del Señor Jesús. La NBI dice, ahí donde dice rebosa, la Reina Valera que leí yo, la NBI dice se agita. Es algo en ebullición, es algo que está ahí dentro del corazón, que nos moviliza, que es lo contrario a ser indiferentes, que es lo contrario a venir al Señor con las manos vacías, que es lo contrario a algo que es todavía peor, tener un corazón vacío. Si hay algo que los magos no tuvieron fue un corazón vacío. Seguramente nunca pensaste esto de los magos, ¿no? Seguramente no, hasta hoy nunca escuchaste esto, pero si te pones a pensar es así, porque lo dice la palabra de Dios. Lo que ellos hicieron se desprende por lógica que ellos realmente, si tuvieron una adoración aceptable delante del Señor, y figura en la Biblia que ellos adoraron, quiere decir que tuvieron un corazón así. Un corazón que se gozó. Un corazón preparado, un corazón que desbordó y que fue capaz de seguir la revelación de Dios, 1.600 kilómetros hasta encontrarle. Y si hubieran sido 3.200, también. La adoración no solo puede tener defectos, sino también tiene ciertas dimensiones dentro de las cuales se produce. Nosotros tenemos una dimensión en nuestra adoración que es interna, que tiene que ver con nosotros. Las palabras que la Biblia utiliza para definir adoración o culto a Dios se utilizan en otros versículos. Por ahí no figura la palabra adoración, pero está haciendo referencia, y uno de los versículos creo que lo leyó Isaías recién. La dimensión interna tiene que ver con el hacer el bien. Cuando yo hago el bien con mi conducta, según dice, por ejemplo, Efesios 5, del 8 al 10, estoy adorando a Dios con mi conducta. Tiene la adoración también una dimensión externa, hacia afuera, y tiene que ver con el dar, que eso es algo que así que leía recién Isaías, el dar. Cuando yo estoy dando a Dios y a los demás, estoy adorando a Dios, estoy adorando a Dios. Adorar es algo que nosotros le damos a Dios, empezando por nosotros mismos y luego todo lo demás. Adorar tiene que ser una forma de vida. Quizás no nos entiendan, quizás digan esto que hacen, pero es un darle a Dios. Cuentan de Spurgeon, aquel predicador inglés, que con su mujer tenían unas gallinas y vendían los huevos que producían las gallinas. Una vez alguien los escuchó decir, creo que fue un familiar, no los van a llevar por los huevos si no pagan por ellos. Entonces se hizo una murmuración como que eran avaros o tacaños. No fue sino hasta que después que murió la esposa de Spurgeon, primero murió Spurgeon, después su esposa, que se supo la verdad. Ellos, con lo que vendían de esos huevos de las gallinas, estaban sosteniendo a un par de viudas de la iglesia. Por eso el precio de esos huevos era importante para ellos, porque con eso estaban sosteniendo a 2 viudas. Dar. Cuando yo amo a los hermanos, me doy y doy de lo mío. Cuando yo evangelizo, dice Romanos 15, 16, también estoy dando y estoy adorando a Dios. Filipenses 4, 18, Pablo recibe la ofrenda de los filipenses y habla de que eso es una adoración aceptable a Dios. Vamos a buscarlo, Filipenses 4, 18. Satisfacer entonces las necesidades físicas de las personas, no solo de los hermanos, pero prioritariamente de los hermanos, es también una forma de adoración. Filipenses 4, 18 dice el apóstol Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué estamos dispuestos a dar al Señor?
¿Qué cristianismo llevamos adelante? ¿Venimos los domingos y el resto de la semana? ¿Qué estoy dispuesto a darle al Señor? Cuentan una ilustración de un hombre que sufre un infarto y va a un hospital, está delicado de salud. Y los familiares de este hombre se enteran, estando internado este hombre, que recibe una herencia de $1 millón. Recibe $1 millón, pero no sabían cómo decírselo para que no le haga mal. Imagínate, semejante emoción, recibir $1 millón. Entonces dicen, ¿cómo le decimos? Entonces, bueno, ya sé, vamos a decirle al pastor. Entonces, que el pastor vaya y le diga. Entonces va el pastor y le dice a este hombre, hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente? Mejor. Yo acá reponiéndome. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice el pastor. ¿Qué haría usted si recibiera $1 millón? Y este hermano le dice con toda firmeza, mire, pastor, yo si recibo $1 millón le doy la mitad a la iglesia. En ese momento cayó muerto el pastor. Tiene una dimensión interna, tiene una dimensión externa, pero también tiene una dimensión vertical hacia el Señor. Y quiero que hagamos hincapié en esta parte, en esta dimensión. Mi adoración elevándose como una respuesta a lo que Dios me ha revelado de su persona hacia Él. Vamos a Hebreos capítulo 13. Versículo 15, dice así que, Hebreos 13, 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Está hablando de adoración. Y acá dice que ofrezcamos siempre, dice el versículo 15. Y el versículo 16 remarca, dice, no os olvidéis. Siempre, no se olviden, porque tenemos la tendencia a hacerlo. Dice, alaben a Dios, pero luego figura en el versículo 16, el hacer el bien, la dimensión interna, y la ayuda mutua, la dimensión externa de la adoración. Y la primera, la vertical, está en el versículo 15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del Señor, sacrificio de alabanza. Aquí están las tres dimensiones de la adoración. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos estar conscientes, procurar tener un entendimiento de Dios mayor. Eso nos lleva a adorarle mejor y más. No podemos quedarnos, si somos realmente del Señor, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos su gloria. Entender de Él, entender de su persona maravillosa nos lleva a adorarle. Nos moviliza, como los movilizó a los magos. Nos lleva a postrarnos a los pies del Señor, como los movilizó a los magos. Nos lleva a darle de nuestros tesoros, de lo mejor que tengamos, como lo hicieron los magos. Nos hace correr riesgos para adorar al Señor, como lo hicieron los magos. Nos lleva a hablar a otros del Señor, como hicieron los magos. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Nosotros debemos ser conscientes de la grandeza de nuestro Dios. A veces no adoramos bien porque no le conocemos. En las Crónicas de Narnia, ustedes han visto seguramente la película, muchos de ustedes, hay unos castores que hablan y uno de la más pequeña de los hermanitos le pregunta acerca de Aslan. Aslan es una figura que representa al Señor Jesucristo, es un león formidable, poderoso, pero todavía no ha aparecido, no lo han conocido. Y le pregunta a la niña, ¿y es mansito? No, le dice. Nadie habló de que fuera manso. Nadie habló de que fuera inofensivo. Es fiero. Es intimidante. Cuando lo ves, te da miedo.
pero es bueno. Y es una descripción perfecta de Dios. Él es fiero, es fuego consumidor, pero es un Dios de amor. Y es ese Dios que se nos reveló y está buscando, dice Juan 4, como dije, adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu, con fervor, con calor, y adorar en verdad, en base a lo que la Biblia nos revela de Él, con la luz que nos da la palabra de Dios. Es decir, con calor, con fuego, con emoción, con vehemencia, pero con inteligencia, con el entendimiento que nos da la revelación de la palabra de Dios. Si nosotros nos inclinamos a adorar solamente en espíritu, eso sería como calor, una fuente de calor sin luz. Si nosotros nos inclinamos si fuéramos una iglesia de muy buena doctrina, pero sin fervor por Dios, sin amor por Dios, solamente unas personas que conocen mucho de teología, eso sería como una luz sin calor. En espíritu y en verdad. Eso tuvieron los magos, tuvieron entusiasmo. Hay que hacer 1600 kilómetros, en el desierto, sin camino, por las montañas, con peligros. Tenían conocimiento, tuvieron sacrificio, tuvieron gozo. Y lo que no debe haber es lo que hubo en Herodes y especialmente en los sacerdotes y los escribas: desconocimiento, apatía, indiferencia, comodidad. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta en esta parte. ¿A qué venimos a la iglesia? Y no solamente a qué venimos a la iglesia, sino qué hacemos cada día de nuestras vidas. Cuando yo vengo a la iglesia, ¿cuál debe ser mi actitud? Ustedes recién hablaban del tiempo de comunión, me parece formidable. Pero ¿qué es lo que hacemos cada uno de los hermanos, los miembros de la iglesia, cuando venimos a la iglesia? Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10 nos dice lo que tenemos que hacer cuando venimos a la iglesia. Y qué importante que es, porque cuando lo dejamos de hacer, aparecen los problemas. Hebreos 10, 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor, un amor que se da, bien, la dimensión externa de la adoración, y a las buenas obras, la dimensión interna de la adoración. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, estimulándonos mutuamente, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando yo vengo a la casa del Señor, tengo que venir preparado. La adoración no ocurre en un vacío. ¿Se entiende? Yo no puedo venir en blanco a la iglesia. Abrir la boca como un bebé a que me den, como los pollitos, que le caiga la comida arriba. Si bien es cierto que somos alimentados en la iglesia. Pero nosotros debemos venir preparados para dar. Y es en ese darme yo y recibir del hermano, en esa coinonía, en esa comunión, que el Señor envía bendición y vida eterna. Y se potencia mi adoración con la adoración del hermano y sube toda junta al Señor como una adoración en conjunto. Mirá, el factor determinante en la iglesia no es la forma de la adoración, no es cómo se adora. Algunas iglesias adoran con música de determinado tipo, otras con otro tipo. No es la forma de la adoración, sino el estado del corazón de los santos. El factor determinante en la iglesia no es la forma de la adoración, sino el estado del corazón de los santos. ¿Influye lo que yo haga con mi vida cuando me voy de la iglesia con lo que le pase a ustedes? Totalmente.
¿Ustedes recuerdan a Acán, aquel hombre que cuando conquistaron Jericó tomó del botín que no tenían que tomar, que era un anatema, lo escondió? No pasó nada, Acán. No, sí, pasó. Pasó que fueron y perdieron en Ai, que era una ciudad mucho más pequeña, murieron 30 y pico de israelitas. Y le costó la vida a él y a su familia este pecado, pero influyó negativamente en el resto. Yo debo velar por mi vida de santidad personal, porque eso influye a mis hermanos. Y la vida de santidad de mis hermanos, de cada uno de ustedes, me influye a mí. Mi adoración más tu adoración se potencia y sube a la presencia de Dios como una adoración que se derrama. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿a qué venimos a la iglesia, no? Alguien en el siglo XIX dijo esto: la gente ve al servicio, o sea, a la reunión, y al pastor como alguien a quien pueden criticar. O sea, por ahí venimos a la iglesia y bueno, a ver, ¿cómo estuvo el mensaje? Bueno, vamos a criticar esto, lo otro. Se equivocan, dice, porque no es el pastor el protagonista, ni el predicador. Ustedes son los protagonistas. El pastor, en este caso hoy, yo como predicador, es solo el apuntador que nos recuerda las líneas olvidadas de la palabra de Dios. ¿Saben lo que es un apuntador en el teatro? Es aquel que le sopla por estar escondido, ¿no? Entonces, vos estás actuando acá y yo estoy acá escondido atrás y te digo, y vos repetís, porque así no te olvidas de la letra. El predicador es el apuntador que nos recuerda las líneas olvidadas de la palabra de Dios. ¿Y quién es el espectador? Dios. Dios es el espectador. Cuando venimos a la casa de Dios a adorar, hay alguien que nos está observando. Cuando predicamos la palabra de Dios, debemos hacerlo buscando agradarle a Él. Dios es el espectador. Nosotros solamente somos el apuntador y ustedes son los protagonistas. Venimos a la iglesia a dar gloria a Dios, a adorarle. Y somos bendecidos por Dios al hacerlo. Somos bendecidos por Dios al hacerlo. Yo necesito adorar con ustedes y ustedes necesitan adorar conmigo. Y acá esto es importante, por eso decía antes, los magos no sabemos cuántos eran, ¿no? Por ahí pueden haber sido 10, sí. Pueden haber sido 15, sí. ¿Puede haber sido 1? No, porque dice en plural, eran magos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo me imagino a los magos. Imagínate vos yendo a Bariloche, en auto, tomando mate. No sé si se permite tomar mate ahora en las rutas, me parece que no. Pero vas rumbo a Bariloche, 1.600 kilómetros, para los que han hecho el camino de un tirón, yendo muy, muy tranquilo, sin parar, por supuesto, serán unas 20 horas. 20 horas, casi un día entero hablando con la persona que tenés al lado. Y te hablas de todo. ¿No? Vamos con Sergio, vamos a Bariloche mañana, nos vamos en el auto con Sergio y vamos hablando, mateando y nos ponemos al día. Bien, imagínense los magos, sabemos que eran más de uno, 1.600 kilómetros en camello o a caballo, por caminos que a veces había que arrastrar al camello porque no arriba del camello ni loco ibas a pasar. ¿Habrán tenido tiempo de hablar? Sí. ¿Habrán tenido tiempo de estimularse mutuamente acerca de la expectativa de qué se iban a encontrar cuando llegaran a Jerusalén y a Belén? Claro que sí. Hay una expectativa que nosotros mutuamente nos debemos estimular acerca del conocimiento del Señor que nos lleva a la adoración, que es imprescindible. Vos y yo nos tenemos que acercar a la iglesia, recibimos la palabra de Dios, pero debemos venir con ese espíritu de interés, de inquietud, de imaginarnos cómo es Dios, porque dice la Biblia misma que no conocemos más que los principios de sus caminos.
Y la eternidad no nos va a alcanzar para conocer a Dios. Así como nosotros no deberíamos estar acá, más que hablando de vaya a saber qué cosa que a veces hablamos, o de otras cosas que comunes y corrientes, están hablando del Señor. Yo me imagino los magos caminando esos 1600 kilómetros o en camello, no sé, y me imagino una conversación. ¿Cómo será el Mesías? Sabían que era un niño. Eso sabían porque ¿dónde está el que ha nacido? ¿Cómo será su reino? Pues el rey. Nosotros no somos judíos, deseamos ser incluidos. ¿Cómo nos recibirán? ¿Cómo lo vamos a adorar? Y eso preparó sus corazones para que cuando ellos llegaran, abrieran sus tesoros, y le dieran oro, incienso y mirra. Ellos empezaron a adorar cuando salieron de su casa. El día que vieron ese brillo, empezaron a adorar. La adoración no fue cuando llegaron y se tiraron a los pies, que también incluyó eso. Eso fue el sumum. Se encontraron con él cara a cara y se postraron a sus pies. Pero ellos empezaron a adorar cuando respondieron al llamado. La mayoría de los problemas de las personas son de dos tipos. De los cristianos son de dos tipos. O no adoran los restantes 6 días de la semana, o sea, viene el domingo y los otros 6 días no adoran al Señor, no adoramos, o no estamos adorando el domingo con los hermanos. O no venimos el domingo y estamos en comunión con los hermanos, o el resto de la semana nos olvidamos de Dios. Necesitamos de las dos cosas. Porque yo me preparo en mi corazón, Dios me prepara a través de su palabra, de mi adoración personal, en la semana para que yo venga y sea de bendición a mis hermanos cuando estoy junto con ellos. Y allí envía Dios bendición y vida eterna. El éxito espiritual en la vida requiere de un compromiso con los demás. Te lo digo una vez más. El éxito espiritual requiere de un compromiso con los demás. No podemos ser como Caín. ¿Qué dijo Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mató a Abel, ¿no? Y cuando Dios lo confronta, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo qué sé dónde está mi hermano. ¿Cuál es tu respuesta? Si Dios te pregunta por el estado de tu hermano, ¿cuál es tu respuesta? Eso es parte de tu adoración. Entonces, ¿cuál es la primera piedra de tropiezo? ¿Cuál es el primer obstáculo que nosotros encontramos para nuestra adoración? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Hermano, vos y yo debemos morir a nosotros mismos. Debemos morir a nosotros mismos y darle al Señor el lugar de Dios. Que Él sea el primero en nuestra vida. Debemos negarnos a nosotros mismos, como enseñó el Señor. Terminamos con una reflexión. No debemos ser ni como Herodes. ¿Cómo fue Herodes? Egoísta, hipócrita, falso. Dicho sea de paso, ¿no? Con el tema del aborto que está tan en boga hoy en día. ¿No ven ustedes un paralelismo entre aquellos que quieren el aborto con la actitud de Herodes? Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, a todos aquellos que pudieran poner en peligro lo que él quería, lo que él amaba. Se puso a él primero. Y no le importó Dios, y no le importó el Salvador, y no le importó la vida de esos niños. Y se fue al infierno, donde está recibiendo el castigo por todos esos crímenes que hizo. Pero el principal de ellos es no haber ido a los pies del Salvador. Tampoco debemos ser como los sacerdotes y los escribas. No debemos ser personas que tienen su Biblia ahí debajo del brazo, delante de suyo, o en sus casas, o en la biblioteca, y ser indiferentes. Dios se ha revelado y está esperando una respuesta de nosotros. Dijo un hombre llamado Stephen Charnock, sin el corazón no hay adoración. Sin el corazón no hay adoración. Sería, si alguien adora insinceramente, ¿no?
Sería como una obra, una puesta en escena, una obra de teatro, interpretando a alguien sin ser esa persona que en realidad estamos representando. Un hipócrita en todo el sentido de la palabra, un intérprete. Realmente podemos adorar a Dios, podemos adorar a Dios, aunque nos falte perfección. No hay perfección de este lado del cielo. Podemos adorar a Dios, aunque nos falte perfección. Sin embargo, no podemos adorar a Dios si nos falta sinceridad. No podemos adorar a Dios si nos falta sinceridad. Pero sí podemos, aunque nos falte perfección. Por último, que nuestra actitud sea como la de los magos. Resumiendo, ¿qué vemos en los magos? Bueno, ellos tuvieron una revelación de parte de Dios. Vieron su santidad, tuvieron temor, vieron su gloria. Fueron obedientes al llamado de Dios. Hubo un sacrificio, un espíritu de sacrificio en movilizarse, en exponerse, en jugarse, en dar sus tesoros. Hubo valentía, hubo gozo. Y no poco, dice, gran gozo tuvieron cuando encontraron al Salvador. Hubo adoración. O adorar es humillarnos delante del Señor. Hubo compañerismo. Yo sé que ellos no volvieron a ser los mismos después de encontrarse al Señor. Y ese viaje de ida y vuelta a Belén los transformó. Y no dejo volar un poco mi imaginación. ¿Cómo sería la relación entre esas personas antes de ir a Belén? ¿Y cuál sería su relación después de haber visto juntos al Salvador? Dios quiera que veamos juntos al Salvador. Ellos tuvieron mayor revelación, porque dice que Dios se les reveló y les dijo, no vuelvan por acá. Cuando vos buscás a Dios y obedecés la revelación que ya has tenido, Dios te da más revelación. Dios te preserva, como los preservó a ellos de caer en las manos de Herodes. Ellos tuvieron sinceridad. ¿Qué estamos dispuestos a darle al Señor? Martin Lloyd-Jones tenía una ilustración que daba, una anécdota de un granjero que entra un día a su casa y le dice a su familia, tengo una muy buena noticia. La vaca tuvo 2 terneritos, uno blanco y uno rojo. ¿Saben qué? Vamos a dedicar uno al Señor y el otro nos vamos a quedar nosotros. Entonces su esposa le dice, bueno, ¿y cuál va a ser el del Señor? No, los vamos a criar igual a los 2, los vamos a criar igual, y después uno va a ser del Señor y otro va a ser para nosotros. Pasan pocos días y entra nuevamente el granjero a su casa y le dice a la familia, tengo una mala noticia que darles. Se murió un ternerito. ¿Cuál se murió? El del Señor. Pero ¿cómo? Si no habías decidido cuál era el del Señor. No, si yo había decidido cuál era el del Señor. ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? Que el Señor nos bendiga.